Bueno, bienvenidos a todos en Buenas esta noche. noches. Buenas noches. Vamos a continuar con el estudio de nuestro tema de la, la orfandad. Y bueno, pues para hoy pues inicialmente vamos a hacer un breve repasito de lo que habíamos estado trabajando en la sesión anterior. Entonces habíamos estado hablando un poco acerca de las prioridades, vimos qué era lo más importante, estuvimos hablando acerca de lo que en realidad era lo más importante y habíamos llegado a la conclusión que lo más importante para nosotros los hijos de Dios es nuestra relación con el Señor, que eso es lo que realmente es más importante en nuestra vida, pero que a veces descuidamos nuestra relación con el Señor y analizando todo lo que es el espíritu de orfandad, nos damos cuenta que lo que suele ocurrir es que se cambia por algo o por alguien. La relación con el Señor se cambia por algo o por alguien. Se le da más valor a algo o a alguien. Y la orfandad, y hablábamos acerca de la orfandad espiritual que veíamos en la iglesia de los Corintios. Y que aunque eran hijos, vivían como huérfanos, porque desconocían o eh, ignoraban o no le daban la importancia que se debía a las cosas, a su relación con el Señor y a las cosas del Señor. Entonces, hablamos también un poco acerca de los síntomas de orfandad, cuáles son los que se manifiestan cuando nosotros empezamos a manifestar este tipo de conductas de orfandad. Hablábamos de que habíamos entendido mal muchas cosas, que la vida no consiste en ser el mejor, y hablamos también acerca de la paternidad de Elías, de cómo terminó el Antiguo Testamento y cómo inicia con Juan el Bautista. Hablamos de la misión del Señor, que era revelarnos. Fíjense que la misión del Señor en gran parte o en esencia fue revelarnos que somos hijos, ayudarnos a entender que somos hijos. Por eso nos enseñó el Padre Nuestro, hablando, dirigiéndonos al Señor ya no como un gran Dios, sino como nuestro Padre. Y vimos cómo el Señor en la última cena hizo un énfasis muy fuerte en lo que era su relación con el Padre y lo que implicaba para nosotros la relación con el Padre. Mientras que él estaba al borde de la muerte, estaba viviendo sus últimos momentos, el tema que más le interesaba era hablar del Padre. Entonces, también vimos que en nuestra vida lo más importante no es hacer lo correcto. Ese no es una meta de vida, un objetivo de vida que sea sano, que sea bueno. El propósito de nuestras vidas no es venir a dejar huella, ni hacernos un nombre, ni a dejar un legado. A eso no vinimos. El clamoraba, que veíamos finalmente, porque el tema de esa sesión fue clamoraba, es que aprendamos a pensar y a vivir como hijos. Cuando nosotros pensamos y vivimos como huérfanos, pensamos en nosotros y pensamos en dejar huella y en hacer nombre y en ese tipo de cosas. Y en relacionarnos con el Padre. Digamos que ese es como el clamoraba en general. Hoy vamos a hablar acerca del camino a la orfandad espiritual. Entonces dice, las mentiras son como un pequeño fuerte, dentro de él uno puede sentir seguro y poderoso, se puede sentir seguro y poderoso. A veces de ese pequeño fuerte de mentiras uno trata de controlar su vida y manipular a los demás. Y vamos a hablar hoy precisamente de este tipo de cosas. Vamos a repasar algunos conceptos que habíamos visto. En primer lugar, que el espíritu de orfandad no es un demonio. Recordemos que el espíritu de orfandad es una mentalidad, es una forma de pensar, una forma de actuar que predomina en una persona. Por eso el apóstol Pablo enseñaba, renuévense en el espíritu de su mente, allá en Efesios. Y veíamos que no se requiere de una liberación espiritual y lo que se requiere es de una revelación del Espíritu Santo a nuestro corazón, la revelación de que somos hijos de Dios, de que tenemos unos privilegios y unas posibilidades muy grandes como hijos de Dios, y que entenderlo nos conduce a la libertad, tanto en la forma de creer como en la forma de pensar, y que debemos siempre estar ligados al Espíritu Santo porque Él es quien nos guía a toda verdad. Bien, el uso del libre albedrío. Entonces, no se trata solamente de que cambiemos nuestra forma de actuar, sino que el cambio que vamos a tener
que nos va a propiciar el Espíritu Santo en nuestras vidas requiere de nuestra cooperación porque es un proceso con Él. Entonces solamente el Espíritu Santo obra donde la persona le da entrada al Espíritu Santo. Dios quiere que nosotros lo elijamos a Él libremente, que hagamos uso de nuestro libre albedrío para elegirlo a Él. Quiere que nosotros participemos en la decisión de seguirle a Él, que participemos en los procesos de cambio para salir de la orfandad y venir a la vida de hijos de Dios. Entonces, el Señor no quiere hacer en nuestra vida nada por obligación ni por imposición. El Señor no quiere imponernos nada. Nos corresponde a nosotros elegir y aceptar su guía. Y vamos a hablar de lo que es el camino hacia la orfandad espiritual. Vamos a mirar 12 factores o posibilidades que generan esta orfandad. Estos 12 factores que vamos a ver hoy no son únicos ni tampoco ocurren en un orden específico. Son solamente unos planteamientos, unas ideas como sobre las cuales construir mucho más. Pero digamos que vamos a ver 12 factores muy destacados en ese proceso de irnos y volvernos cada día más huérfanos espiritualmente hablando, ¿no? Entonces, conociéndolos, nosotros podemos vencer esas mentiras con las que el enemigo nos engaña, descubrir las falsedades que uno ha creído. Nosotros los cristianos hemos creído muchas cosas que no son ciertas. Nosotros los cristianos hemos vivido con muchas falsas expectativas que no son planteamientos del Señor. Entonces, puede haber muchos factores, pero vamos a ver algunos, como les decía. Y hemos visto que todos tenemos en algún grado, mayor o menor, espíritu de orfandad espiritual. Todos hemos creído diferentes mentiras del enemigo y todos tenemos que lidiar con ese espíritu de huérfano. Nadie está exento y nadie está libre de eso. ¿Cómo es la solución? La solución, como lo hemos visto, es hacer equipo con el Espíritu Santo. Cada uno debe trabajar con Él en sus propios procesos personales. Dios es un Dios de procesos. Y aquí tengo pues el listado de esos 12 factores que conducen a la orfandad. 12 principales, no son los únicos, como les decía, hay muchos más y no ocurren en ese orden específico. Una palabra que utilizaban mucho los autores es la progresión. ¿Por qué? Porque la progresión en términos matemáticos es una cosa que aumenta y a medida que vamos dando, digamos, estos pasos o estos factores, pues nosotros vamos siendo mucho más rápido abarcados por esa orfandad espiritual, invadidos por esa orfandad espiritual. Entonces son esos, expectativas fallidas, el rechazo personalizado, la pérdida de confianza, el temor a la carencia, autoprotección, el espíritu independiente, el control de las relaciones, la aceptación de lo condicional y superficial como auténtico, la atadura en la forma de pensar, la aceptación de lo falso, la redefinición de los términos y la vida de opresión. Y vamos a tratar de estudiarlos hoy, todos estos, uno por uno. Iniciamos con las expectativas fallidas. Entonces, cuando uno se enfoca en las fallas de las autoridades, a eso se refiere esto perdóname que aquí creo que se me pasó una diapositiva. Ahí está. Cuando uno se enfoca en las fallas de las autoridades, entonces el enemigo utiliza eso para sembrar en nosotros mentiras. Entonces, sobre ese tipo de cosas edifica fortalezas y genera desconfianza, amargura, genera las famosas raíces de amargura. Hace dudar de lo que ellos nos indican, de lo que nos indican nuestras autoridades, cualquiera que sean nuestras autoridades, y nos conduce a tener una vida cada día más ligada a la orfandad espiritual. La persona no se compromete con un trabajo, la persona no se compromete en la iglesia, es una persona que no dura en ninguna parte. ¿Por qué? Porque se la pasa fijándose en las fallas de los demás. Y esas personas no duran en un trabajo, no duran en ningún lugar, no son constantes en el estudio, dejan de estudiar las carreras, suspenden, se aplazan, posponen, porque no se logran
centrada en ninguna parte porque como están centrados en mirar las fallas de sus autoridades, entran en desconfianza de todo y empiezan a dudar de todo. Entonces, ¿cómo hace el enemigo para llevarnos allá? Pues aprovecha las experiencias traumáticas, por ejemplo, accidentes, dolor, el abuso, y las utiliza para producir miedo, resentimiento hacia los demás, rechazo. Y esa desconfianza que uno va empezando a sentir, por ejemplo, en sus padres, se la refleja a otras autoridades y también al Señor. En su relación con Dios también entra esa desconfianza. Finalmente uno termina proyectando todas esos resultados de esas experiencias traumáticas que utiliza el enemigo en la imagen errada o distorsionada que uno tenga de Dios. Bien, la segunda es el rechazo personalizado. Es decir, la persona recibe las equivocaciones de los líderes como un rechazo personal. Entonces, esto lo conduce a conclusiones erradas acerca de sí mismo. Es decir, la persona cree que cualquier cosa que pasó, algún evento inconveniente, todo es en contra suya. Todos están en contra mía, todos me quieren hacer mal, cualquier cosa que hicieron o dijeron fue por agredirme a mí. Lo toman en forma personal. Entonces, siente desaprobación la persona permanentemente. Y de esa manera el enemigo pues ataca su identidad. Entonces, cuando se ha recibido amor por parte de los padres, esto es más fácil de superar, por eso que es tan importante y como lo hemos visto hasta el cansancio, la función de los padres en el desarrollo y la proyección de su hijo. Entonces, el enemigo lo que quiere hacer es que uno sienta que todo es en contra de uno, que sienta ese rechazo personal. Entonces, los errores que cometen otras personas, en un momento dado cometieron un error sobre algún asunto que me afectó a mí, lo toma de manera personal y considera que es en contra suya, se siente atacado en todo momento. Entonces, si por ejemplo alguien no me saluda, entonces es porque yo no le agrado, yo no le caigo bien, no le simpatizo, etcétera. Entonces, el enemigo aprovecha toda esta situación para generar orfandad, para generar en las personas esos sentimientos de orfandad y que sienta ese rechazo personalizado, ese rechazo de manera directa sobre su propia vida. Bien, heridos que hieren. Entonces, pues el enemigo susurra mentiras a las personas sobre, a veces hasta sobre personas que realmente son confiables. Entonces, si esa persona ha tenido un buen enfoque, mucho amor desde su hogar, pues no va a ser fácil que se desilusione. De lo contrario, pues va a generar este sentimiento de orfandad. Entonces, si se centra en las fallas de los demás, pues las toma como un rechazo personal y así el enemigo pues le va quitando, como veíamos, su identidad. Y las personas que están heridas son personas que suelen herir. Entonces, esa persona que va a hacer va a tratar de buscar alivio en otras experiencias. Entonces surgen actitudes de defensa. Y de esa manera, pues ellos tratan de llenar su tanque emocional, por ejemplo, con aventuras sexuales, por ejemplo, con vicios, por ejemplo, con adicciones, por ejemplo, con desorden en su vida, con muchas cosas tratan de llenar esos vacíos que sienten. El tercero es la pérdida de la confianza. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de esto. Al perder la confianza en los demás, asume que todo el mundo es igual, todos son iguales. Entonces la confianza se puede perder por un error involuntario de una persona, por una equivocación que en un momento dado me pueda afectar. Entonces, termina entrando en desconfianza de todo el mundo. Aquí se habla de lo que es la confianza básica y la confianza profunda. La confianza básica es esa que piensa que los demás se interesan por su bienestar y la profunda cuando usted le dificulta abrirse hacia los demás. Entonces, con los golpes de la vida, la persona se empieza a autoproteger. Se le dificulta hacerse vulnerable a otros, abrir su corazón, y es producida por alejarse y por dejarse influenciar por los golpes de la vida. A veces los golpes de la vida nos llevan a esto. Entonces le conduce a tener una pérdida de confianza aún hasta de sus seres más queridos. Eso suele pasar. Bueno, la otra es el temor a la carencia.
temor a la carencia es cuando uno teme que le falta provisión, amor, consuelo, aprobación. Y el proceso es ese, ¿no? Desconfianza, temor al dolor, temor al rechazo. Siente que carece de algo bueno y podría convertirse también en un temor a la carencia. Siente que no tiene cosas buenas en su vida, virtudes, hasta provisión, ¿no? Y ni siquiera acepta el amor de otras personas cuando se lo quieren brindar. No tiene la capacidad de aceptarlo. No acepta los elogios verdaderos. Considera que son hipócritas, que son falsos, que son adulaciones sin valor. Porque piensa que hay algo oculto en sus palabras y lo que realmente en sus corazones lo que hay es rechazo hacia él. Entonces, eh, muchas veces las personas que son muy talentosas ni siquiera aceptan, ni siquiera creen o consideran que realmente son buenos en determinado campo. No lo aceptan porque tienen esa carencia en su interior y sienten siempre que son insuficientes, siempre sienten que son demasiado poco, que son demasiado incapaces, demasiado ineptos, y entonces ni siquiera creen que son suficientemente buenos en lo que realmente lo son. Creen que no saben hacer nada bien y que nunca van a lograr nada en la vida. Miren ustedes que ese temor a la carencia eh, reduce a la persona a convertirlo en un víctima de todo, el inferior, el indeseado, el menospreciado, el subvalorado, porque considera que no tiene nada que le dé valía, nada que le dé valor. Pero la verdad es que nosotros fuimos diseñados para tener propósito. Todos necesitamos, además de provisión, necesitamos significado y propósito en la vida. Todos necesitamos de algún desafío, necesitamos de relaciones plenas. Fuimos creados por el amor, para el amor incondicional del Señor, que es innegociable. Entonces, a un buen padre le place que sus hijos confíen en que Él es suficientemente buen proveedor. Y eso es lo que nosotros, cuando estamos metidos muy a fondo en este tema de la orfandad espiritual, empezamos a dudar, empezamos a desconfiar del favor y de la seguridad en el Señor. Entonces, se dice que los famosos experimentan mucho este tipo de circunstancias. Sienten que sus riquezas y su fama no les llenan ese vacío que tienen en la vida. Y entonces ponen alarmas, contratan guardaespaldas, se encierran en ellos mismos. Y ocurre con nosotros mismos. Nosotros también a veces nos cerramos para protegernos, para, para, para evitar que nos agredan. Esa persona que tiene esos temores a la carencia tiene la tendencia a aislarse, a ensimismarse, a esconderse. Entonces suele pasar en este tipo de circunstancias. Por eso que es muy importante que nosotros empecemos a tomar conciencia de todo lo que este tipo de factores van produciendo en nuestra vida, van generando esa mentalidad de huérfano, van generando esa mentalidad absurda de creer que nosotros somos inferiores, de creer que inclusive para el Señor tenemos poco valor, poca valía. Este tipo de cosas suelen pasar y este tipo de cosas afectan a todo el mundo, cristianos e inconversos, a todos nos afectan, pero hablando particularmente de lo que es la orfandad espiritual, se refiere a eso, a los que teniendo una relación con Dios, vivimos como si no la tuviéramos, como si el Señor no nos estuviera favoreciendo, no tuviéramos los privilegios que tenemos al haberle conocido a Él. Por eso es que muchas veces cuando cometemos una falta, un pecado o algo, nos cuesta trabajo volver inclusive a orar. Eso es orfandad espiritual. Eso es desconocer el amor de Dios. Eso es no tener claro eso. Y eso yo creo que es una de las oraciones que nosotros permanentemente debemos estar haciendo, pidiéndole al Señor que nos ayude a ser cada día más conscientes de cuánto nos ama, porque el gran problema que nos conduce a nosotros a tener estos sentimientos de orfandad es que no tenemos seguridad,
no tenemos la certeza de que el Señor nos ama. Vivimos en desconfianza y creyendo que por cualquier error, por cualquier falta, por cualquier pecado, por cualquier falencia, el Señor nos va a despreciar, nos va a rechazar, o nos va a quitar su favor, o nos va a quitar su apoyo, o nos va a quitar su bendición. Por eso es que muchas veces la gente dice, y en estos días creo que lo comentaba por ahí Andrés, sale por la mañana y por X, Y o Z no alcanzó a orar, entonces cuando sale encontró el carro pinchado y dice, claro, eso fue por no haber orado, o le pasó algo en el trabajo y dice, fue por no haber orado, porque vivimos con esa mentalidad que recordemos que la orfandad espiritual se encuentra o colinda mucho con el legalismo. Entonces, la persona cree que si falla en algo, pues no va a tener el favor de Dios en esos días. Y es muy común ver esto. Nosotros vemos o lo he visto yo a lo largo de los años en la iglesia cristiana, gente que tiene negocios muy buenos y van a la iglesia porque creen que si no van a la iglesia un domingo, en esa semana les va a ir mal en los negocios, porque Dios los va a castigar, porque si no van al culto el domingo, pues el Señor no les va a bendecir su negocio. Con esas mentalidades vivimos a veces. Eso es pura orfandad espiritual y puro error de apreciación de lo que es verdaderamente el amor del Señor. Otro error muy común es, otro factor, es lo que se llama la autoprotección. Cuando uno cierra su espíritu a los demás y construye barreras, construye muros, no quiere que se le acerquen, utiliza todos los medios para ignorar a los demás, para ignorar a determinadas personas. Y dicen frases como esta, voy a hacer como si usted no existiera, lo voy a ignorar, no me importa lo que diga, yo voy a hacer como si usted no existiera. Tienen un lenguaje corporal particular, un lenguaje esquivo, un lenguaje agresivo, expresiones en el rostro despectivas, de rechazo. Entonces, ese lenguaje corporal muestra mucho la forma como la persona está autoprotegiéndose, cerrándose hacia los demás y construyendo esos muros y barreras. Entonces, esa es la actitud que indica que el espíritu de la persona se ha cerrado hacia los demás. Entonces, ¿cómo se pueden abrir esos corazones? Esos corazones se pueden abrir con amor y el Señor es experto en esto. El Espíritu Santo es experto en hacer eso. Y Él sabe cómo llevarnos el llanto hasta el enojo o sacarnos del dolor. El Señor sabe cómo hacer eso. Y de esa manera es que nosotros recibimos su amor y por eso la Escritura nos habla de clamar al Señor el Abba Padre. Hablemos un poquito de ese cierre y de ese bloqueo. Se necesita ser abierto para que Dios pueda obrar. Si nosotros no abrimos nuestro corazón, no abrimos nuestra mente, no tenemos una actitud abierta, pues no vamos a poder permitir que el Señor pueda obrar en nuestras vidas. El corazón que está cerrado se abre por medio de arrepentimiento y por medio de aprobación. Y el Señor Él es quien nos da a nosotros ese favor y esa gracia para que tengamos la seguridad, la confianza, la tranquilidad de su socorro. Bien, ese espíritu de huérfano o el espíritu de orfandad se vale de ese espíritu cerrado para reducir a la persona más a ese tipo de conceptos de autoprotección, de bloqueo, de impedir que se le acerquen, de impedir que las personas se dirijan hacia él. Entonces, en lugar de intimidad, se conforma la persona con afectos engañosos, se conforma con relaciones superficiales. Entonces, uno puede, inclusive teniendo este espíritu de orfandad y teniendo esta actitud de autoprotección, puede adorar al Señor, puede buscar al Señor, sí, pero los corazones necesitan abrirse a Él, necesitamos abrirnos al Señor, no podemos vivir ensimismados o cerrados en nuestra propia manera de ver, y esto es muy común y nos suele pasar a veces, y hay muchas personas que en su vida generan unas barreras muy grandes, unos cercos con los cuales tratan de mantener a las demás personas lejos, y por eso muchas personas de esas se cierran y no quieren
se les dificulta formar un hogar, se les dificulta trabajar en equipo, se les dificulta relacionarse. Entonces, se requiere arrepentimiento porque la autoprotección viene por condenar a los demás. O sea, la persona realmente lo que está haciendo es condenar a los demás y ponerse en un lugar aislado donde aquí el bueno soy yo. Los demás ahí están fallando, ¿no? Entonces, por eso se requiere arrepentimiento. Hay que reconocer que nosotros necesitamos cambiar. Hemos hablado muchas cosas que son importantes y que han venido siendo, digamos, parte de todo desde que venimos tratando con el ADN. Hemos hablado de todas estas cosas que nos ayudan y tenemos a veces conceptos que no habíamos entendido, que cuando los decimos suenan como sacrílegos, suenan como heréticos, cosas que parecieran no ser así. Entonces, vamos a ir aprendiendo a desechar una cantidad de cosas. Vivimos con muchos conceptos religiosos, con muchas actitudes impropias y con muchas concepciones y falsas expectativas acerca de la vida cristiana. A veces nosotros, en vez de buscar al Señor de corazón, lo que queremos es como una especie de mayordomo que nos solucione ciertos asuntos, gustos o intereses personales. El sexto es el espíritu independiente. El espíritu independiente es cuando uno se vuelve autosuficiente porque no ve otra opción. O sea, aquí yo soy el bueno. Entonces la persona, igual que en el caso anterior, se cierra hacia los demás. Cree que no hay quien se interese por ella. Piensa solamente en valerse por sí mismo y cree que no puede confiar en nadie más. Y piensa además que esto es una virtud, ¿no? Porque se está librando de una cantidad de riesgos que va muy ligado con la autoprotección que hablábamos hace un momento. Y la persona cree esa mentira de que no puede confiar en los demás. Y efectivamente nosotros tenemos que ser cuidadosos en este hecho de confiar en los demás, pero no nos podemos cerrar tampoco. Ahora, hay que tener cuidado que nosotros hay personas con las que no nos podemos abrir, evidentemente, pero uno no se puede volver un ermitaño completo, una persona absolutamente autosuficiente, porque esa es una de las características, digamos, esenciales o fundamentales de la persona que tiene muy arraigado este asunto de la orfandad espiritual. Autosuficiente. No quiere depender de nada ni de nadie, porque no puede confiar en los demás. Y como les decía, pues socialmente piensa que eso es una virtud. Pero realmente esto atenta o va en contra de la salud espiritual y emocional de la persona, porque la termina reduciendo al aislamiento. Recordemos que nosotros somos personas que fuimos creados para relacionarnos con Dios, relacionarnos con los demás. Entonces esta actitud lo conduce a uno a ahondar más en el espíritu de huérfano. Recordemos que nosotros fuimos criados por padres imperfectos y que ellos tuvieron falencias y que en estos días que estuvimos allá en el encuentro veíamos eso, que nosotros tenemos que reconocer que por bien que lo hayan hecho nuestros padres, ninguno lo hizo perfecto. Nadie lo va a hacer perfecto. Ningún padre es perfecto. Ninguna madre es perfecta. Entonces, como quiera que sea, por buenas que sean las autoridades que nosotros hayamos conocido, por buenos que sean nuestros pastores, por buenos que hayan sido nuestros profesores, cometieron errores necesariamente. Todo esto nos va generando a nosotros todo este espíritu de orfandad porque pues fuimos criados por padres imperfectos. Bien, hay heridas que atan, hay heridas que atan. Entonces, el enemigo busca convertir esas heridas en ataduras, porque quiere robarnos nuestra identidad de hijos. Y cuando las personas están heridas, las personas hieren, y esto produce un daño aún mayor. Por ejemplo, dice, mi madre me dijo que yo no valgo nada, pero le voy a demostrar lo contrario, ya va a ver que sí. Entonces el Espíritu Santo, el Espíritu de huérfano quiere acabar con todo lo que parezca hijo, con todo lo que parezca
ser especial. La actitud autosuficiente es una falsedad que busca ocultar un corazón herido. Por eso el Señor nos dice que él no vino a condenar, sino a sanar las heridas del mismo personaje que esté siendo aún autosuficiente. Dice, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia. El Señor es restaurador, el Señor no viene a condenar a nadie. Todos hemos caído en esta orfandad espiritual y todos necesitamos del socorro, del favor, de la ayuda, de la guía del Señor, del Espíritu Santo, para que nosotros podamos volver a disfrutar del amor del Padre. Recordemos eso que está marcado ahí, la actitud autosuficiente es una falsedad que busca ocultar a un corazón herido. Y recordemos que un corazón herido hiere. El espíritu independiente le da lugar a otro que es el espíritu controlador. Entonces es muy importante que nosotros empecemos como a dimensionar todo el efecto de todos estos procesos que ocurren en la vida de uno y que es como un asunto muy humano, muy natural, muy psicológico, pero que finalmente el enemigo los termina utilizando para reducirnos, para generarnos actitudes que atan nuestras vidas, actitudes que obstruyen, actitudes que impiden nuestro desarrollo. Y es muy importante que nosotros empecemos a trabajar en todo esto. Bien, vamos a hablar del control de la relación. Es cuando uno manipula y usa las relaciones para autoprotegerse y para beneficio propio. Entonces, la autosuficiencia es la máscara para ocultar las heridas, porque realmente una persona que se cree autosuficiente lo que está haciendo es esconder una cantidad de heridas, de falencias que tiene en su vida. Entonces, requiere un control meticuloso de las relaciones. Esto es lo que hace la persona. Se vuelve selectivo en las relaciones y guarda distancia, mira mucho y con mucha desconfianza las relaciones, el tipo de personas con las que se va a relacionar. Ustedes saben que en esta vida, cuando uno hace un balance, descubre que no son muchos los amigos verdaderos que uno tiene en toda su vida. Eh, yo a lo largo de mi vida, que ya es bastante larguita, he descubierto que no he tenido muchos amigos. Es difícil tener realmente amigos sinceros, pero esta persona se vuelve una persona controladora, una persona que quiere tener el control de las demás personas, de las relaciones de las demás personas. Entonces la meta que tiene subconscientemente es la de asegurarse el dominio, el control de la relación. Entonces, y se puede relacionar como con una especie de abusador y a veces la persona cree que él tiene que hacer las cosas así porque el otro se merece que lo domine. Entonces, no deja que nadie se le acerque emocionalmente. A veces yo hablaba con compañeros de mi trabajo y hay muchas personas que dicen, no, yo no formo hogar ni loco. Yo no quiero tener un hogar porque sé que tarde o temprano me van a traicionar, tarde o temprano me va a ir mal. Quieren tener el control y por eso muchas veces hasta se aíslan. O cuando se relacionan con una persona, son dominantes. Entonces quieren manipular a los demás. La condición para tener una relación con ellos es que cumplan sus reglas, que cumplan lo que ese abusador dice. Entonces no va a permitir que nadie se le acerque emocionalmente y solo permite que se le acerque quien esté dispuesto a cumplir sus reglas, sus normas que generalmente son a favor suyo y contraproducentes para la otra persona o para las otras personas. Entonces estas personas, la actitud que adquiere uno cuando va entrando en este campo de la orfandad espiritual, más y más, es que se vuelve así, se vuelve abusador, se vuelve controlador. Y hay cosas que son normales para los huérfanos. Yo le puse ahí normalidad de huérfanos. En esta sociedad se le llama normal
a muchas cosas que no están bien, que se han dañado. Y hoy en día eso se le llama sentido común y pues creo que no tengo ni necesidad de hablar de las tantas cosas que hoy en día vemos que definitivamente no son así, pero que nos las ha impuesto la sociedad y se han vuelto normales, entre comillas, ¿no? Y a eso se le llama hoy sentido común. Entonces, este tipo de cosas son el verdadero sistema convencional de los huérfanos. Entonces, eh, lo que es normal para esos huérfanos, también lo es normal para los demás huérfanos. Y eso es lo que digamos, para ellos se convierte como una especie de normalidad, de diario vivir la agresividad, el dominio, el control o el aislamiento o los cambios de actitudes impropias, como hoy en día ustedes saben que se ha visto. Entonces, hay cosas que se vuelven como refranes, que se vuelven voz populi entre, entre los, las personas con orfandad espiritual. Si uno quiere que algo salga bien, debe hacerlo uno mismo. Esto es digamos, una muletilla muy común de esas personas que son así controladoras, dominantes. Y suelen decir que es que ellos son así, por supuesto, la gente se aleja de ellos, la gente se distancia de ellos por su agresividad, por su manera de ser controladora, por su manera de ser posesiva, dominante. Y entonces ellos dicen, no, lo que pasa es que los lugares de mandos altos son muy solitarios. Y con eso justifican que la gente como que los rechaza. Pero cuando el Señor vino, él rompió con todos esos esquemas, él se relacionaba con todas las personas. ¿Por qué? Porque el Señor no le preocupaba verse afectado por la relación con las demás personas, porque tenía muy clara su identidad. Se relacionaba con aquellas personas con las que nadie lo hacía. Se relacionaba con ese tipo de personas. Entonces, nunca sintió amenazada su identidad por el tratarse con personas de cualquier índole. El Señor podía hablar con el que fuera y como todos sabemos, ustedes lo saben muy bien, pues se lo criticaron muchísimo, se criticaron que fuera amigo de ladrones, él se relacionaba con prostitutas, se relacionaba con la gente que tenía lepra, se relacionaba con los indeseados, con los inmundos de la época, con el que fuera. El Señor nunca se vio amenazado ni vio amenazada su identidad. Por eso, hoy en día yo conozco casos de líderes cristianos que no se acercan a la gente, ni les dan la mano siquiera, porque consideran que se van a contagiar, se van a contaminar, se les van a puercar las manos. Y se volvieron tan exclusivos, tan especiales, tan distantes que ya, como decíamos en alguna época, no se les puede tocar el manto. El Señor no tenía temor de verse afectado o contaminado por las relaciones. Eh, la persona mmm, busca controlar las relaciones cuando realmente lo que se está sintiendo es impotente. Por eso busca el control de las relaciones, por impotencia. Y a veces uno ve personas muy enérgicas, muy firmes y muy decididas y uno cree que son personas muy seguras de sí mismas. Todo lo contrario. Se están escondiendo en eso, están escondiendo su debilidad, su falencia en eso. Debemos recordar que nosotros somos imagen de Dios. Nosotros somos tripartitos. Ahora en el encuentro Andrés lo explicaba. Eh, nosotros estamos compuestos por tres partes, igual que el Señor. Fíjense que el Señor, cuando hablamos del Señor de la Trinidad, hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros también tenemos espíritu, alma y cuerpo. Somos imagen de Dios. ¿Y en qué es que somos esencialmente imagen de Dios? En que nuestro Señor es, nuestro Padre es relacional. Entonces, tenemos que tener en cuenta nosotros que el verdadero pecado no es un asunto de buen comportamiento, no es comportarnos mal, sino que el pecado visto desde este punto de vista de la orfandad espiritual es el daño a las relaciones. ¿Por qué? Porque nosotros somos imagen de Dios en eso, en que somos relacionales, porque el Señor nos diseñó para relacionarnos y pecar es dañar las relaciones. Entonces, una buena relación con Dios jamás va a conducir al aislamiento a una persona. Al contrario,
más abierto se vuelve uno, más dispuesto al diálogo, a acercarse, a hablar, a compartir, a tener buenas relaciones. Entonces, una persona que realmente tiene una buena relación con Dios no es una persona que va a tender a aislarse, que va a tender a separarse, a distanciarse de los demás. Por supuesto, con los ojos abiertos de que nosotros no podemos de confiar plenamente en todas las personas. Tenemos que ir explorando, conociendo las personas e identificando realmente cómo vamos a lograr relacionarnos y cómo romper esas brechas que nos impidan en un momento las relaciones. Otro aspecto es la aceptación de lo condicional y lo superficial como auténtico. Esto es cuando uno se conforma con relaciones superficiales. Entonces, el huérfano espiritual siempre está esperando castigo. ¿Por qué? Porque no entiende que para el Padre nunca dejará de ser hijo. Y no cree pertenecer porque sabe que falla, porque sabe que ha pecado. Entonces no cree pertenecer. Cree que el Padre no nos acepta tal y como somos. Debemos entender eso, que el Señor nos acepta tal y como somos. El Señor no nos ama más porque nosotros nos portemos bien o porque nos portemos mal. El Señor sabe nuestras falencias. Ese es otro aspecto que nosotros debemos tener muy claro hoy en día, que ese cuento que nos metieron durante años en el Evangelio, digo durante años para tantas personas que llevan muchas décadas, o varias décadas en su vida cristiana, y vivieron sufriendo todas esas circunstancias de creer que el Señor nos exige a nosotros un comportamiento perfecto para que Él nos acepte, para que Él nos reciba, para que Él nos acoja tal y como somos, sino que nos enseñaron que nosotros debemos tener un comportamiento específico, un trato cuidadoso, porque si fallamos en algo, el Señor nos va a desechar porque hay algo mal en nosotros. Entonces, nosotros tenemos que entender que el Señor nos ama tal y como somos, que nosotros somos recibidos por Él tal y como somos, que si nosotros somos aceptados por el Señor, no es por lo bien que nos comportemos, es porque el Señor Jesucristo pagó el precio, nos liberó de la culpa, nos justificó, nos santificó en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Cuando nosotros vivimos creyendo que necesitamos comportarnos bien para poder agradar al Señor, lo que estamos nosotros cayendo es en el legalismo. El Señor nos ama porque Él es amor. Por supuesto que cuando uno se relaciona con el Señor, empieza a cambiar y empieza a evitar las cosas impropias en su vida. Pero el Señor no nos ama por lo lindo que nos portemos, nos ama porque Él es amor. Y nosotros no debemos contribuir, no necesitamos contribuir en nuestra salvación, en aportar a nuestra salvación. Entonces esta persona que tiene este tipo de conceptos y que va cayendo en el legalismo, pero no se siente aceptado. Cuando uno verdaderamente tiene ese concepto de hijo, esa mentalidad de hijo, porque es una mentalidad, entonces va por la vida experimentando libertad, sintiéndose libre, sintiéndose tranquilo, sintiéndose bendecido, sintiéndose cómodo. Entonces, el que tiene esa orfandad espiritual cree que no puede tener una relación estrecha con el Padre porque es indigno, porque no tiene la dignidad para acercarse al Señor. Y a nosotros nos enseñaron eso mucho en la vida cristiana, tener buen comportamiento y hacer cosas para agradar al Señor. Eso no necesitamos nosotros. El Señor no nos escogió a nosotros por lo bien que nos portemos. No nos escogió porque vio en nosotros una persona capaz de lograr todo lo que debiera ser la perfección en la vida de una persona. No, el Señor no nos escogió por eso. Señor, es más, el Señor escoge a los menos capacitados, porque como hemos dicho siempre, el Señor no llama a los capacitados, sino capacita a los llamados. Entonces, no es por lo buenos o por lo bien que hagamos las cosas. Bueno, otro aspecto que nosotros tenemos que tener en cuenta aquí en este sentido es el autodesprecio. Recuerden que estamos hablando de cuando uno se conforma con esas relaciones superficiales.
no cree pertenecer a la casa del Padre porque falló. Entonces cree que vive siempre con ese concepto de que hay algo mal en él y siente que nunca va a dar el estándar, siente que va por su vida siempre haciendo algo mal, algo que sabe que al Señor no le agrada, algo que sabe que lo hace indigno de acercarse a la presencia del Señor, que nunca va a dar la talla y que si las demás personas también lo conocieran, no lo aceptarían. Entonces un rechazo interno, porque siente que, pues, que no vale, es una persona que no tiene ni valor alguno en la vida. Y claro, por eso es que la persona busca su propia forma de protección, ¿no? La forma de alejar a los demás, limitan sus relaciones a lo superficial, no entran a hablar de temas muy importantes o valiosos, sino a lo trivial, a lo superficial, en eso se quedan. Y terminan cayendo en esa vida ligera, en esas relaciones superficiales y en relaciones sexuales casuales, que son, como todos sabemos nosotros, pues pecado delante del Señor. Entonces, viven con esa ilusión de tener un poder personal. No ven que en la casa del Padre haya amor, sino que ven que allá hay el rechazo. Y no ven que en la casa del Padre no hay rechazo. Entonces, no se dan cuenta que todos estamos en igualdad de condiciones, que nadie es mejor que nadie. Hay algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta y lo hemos venido repitiendo a lo largo de todos estos seminarios, y es que el Señor nos creó a cada uno con unas características particulares. A cada persona le puso unas virtudes, unos talentos, unas habilidades, unas destrezas, unas particularidades singulares para con esa persona desarrollar un propósito singular, particular, específico y único que el Señor tiene para con esa persona. Pero el huérfano no cree en eso. Por eso este tipo de personas se quedan en relaciones superficiales. No tienen en cuenta que todos somos hermanos e hijos de Dios, que no hay otro parentesco, no hay huérfanos, ni sobrinos, ni primos, ni abuelitos, ni nada de eso, sino que todos somos hijos del Señor, ¿no? Y que se es productivo por la llenura desbordante de ser alguien. En eso es que muchas veces se cae, ¿no? Y las relaciones superficiales realmente son todo lo contrario de lo que el Señor es y de lo que el Señor ha dispuesto para nosotros. Entonces, son lo contrario, estas relaciones superficiales son lo contrario de lo que el Señor quiere para sus hijos. Y las actitudes del huérfano conducen al conformismo. Por eso es que el huérfano es conformista. Y es por eso, porque debido a todos esos intereses de autoprotección y demás, la persona termina aislándose. Y claro, esto tiene unos efectos secundarios. Todas estas, digamos, dinámicas que suceden en la vida y que lo conducen a uno a la orfandad espiritual, producen eso, producen esa mentalidad de huérfano, producen soledad, aislamiento, rechazo, mentiras de autosuficiencia, falta de compromiso, desconfianza, apariencia, deseo de demostrar, genera conflictos en las relaciones, son personas conflictivas. Y como les digo, todos tenemos en mayor o menor grado orfandad espiritual. No, pero es que yo ya soy no sé qué, líder de no sé qué, y demás. Todos tenemos eso, todos tenemos eso. Es una de las cosas que a mí me ha gustado, me ha fascinado mucho del río. En el río los pastores se presentan tan humanos como cualquiera de nosotros, porque es que hay muchas iglesias donde los pastores se presentan como los superpoderosos. Entonces, en esto de tener nosotros acercamiento en las relaciones, nos sobra aclarar que nosotros debemos perdonar a las personas que nos han agredido, pero debemos hacerlo entendiendo que no significa que es obligación mantener todas las relaciones y debemos procurar relaciones significativas
pero no todas las relaciones lo son. No nos podemos llevar bien con todas las personas. Hay amistades que es mejor terminar. Hay amistades que no vale la pena cultivar. Existen personas tóxicas, ya lo hemos hablado. Personas con las que es definitivamente imposible llevarse bien. Yo no me podré llevar bien con ciertas personas, pero esas personas sí se podrán llevar bien con otras. No quiere decir que es que esas personas sean para despreciarlas. Sencillamente hay personas con las que uno no encaja, personas con las que es imposible llevarse bien. Entonces, el llamado no es tampoco a someterse a relaciones inútiles. Orar por quienes nos persiguen, por quienes nos hacen mal, no significa que debemos buscar necesariamente su amistad. Hay personas de las que es conveniente relacionar, alejarnos porque nos van a causar mal al relacionarnos con ellos. Entonces tenemos que tener también claro esto. La otra es la atadura en la forma de ser, la forma de pensar. Eso es cuando las mentiras que uno ha creído empiezan a tomar el control. Cuando uno empieza a quedar a merced de las mentiras que el enemigo le ha hecho creer. Entonces, una atadura en la forma de pensar lo convence o lo lleva a la convicción de que está solo. Cuando la persona se siente solo, la forma de reaccionar es esta. O quiere hacerse un renombre, quiere dejar huella en la vida, quiere volverse muy importante para tener una actitud de vencedor. O si no, la persona cae en el otro extremo de volverse codependiente, reducirse, depender de los demás y se vuelve una víctima. Esa persona va a necesitar siempre de alguien que esté socorriéndole, ayudándole, levantándolo, apoyándolo, sustentándolo. Se vuelve una víctima, ¿no? Entonces, aquí tengo también un caso de huérfanos que contrasta. Los millonarios que son heridos por sus autoridades, confundidos por sus autoridades, dedicados a demostrar que sus autoridades estaban equivocados, se dedican a esto, empeñan su vida en demostrar que sus autoridades estaban equivocadas. Su padre ausente, el profesor que lo hacía sufrir, el hermano que lo sometía. Y ese espíritu de huérfano también genera muchos vagabundos, o sea, perdedores que dependen de los demás para subsistir. Miren ustedes que el espíritu de huérfano lo puede uno llevar a lo que la gente llamaría éxito, o lo puede llevar a lo que la gente llamaría un perdedor. Ambos son perdedores, no sirven ninguno, porque el éxito verdadero no es el que el mundo ofrece. El éxito verdadero en la vida está en tener una relación con el Señor. Pero estas personas se vuelven perdedores que dependen de los demás para subsistir. Y al sentirse solo, pues vive como un huérfano espiritual. Eso pasa en esos casos. Entonces vienen los sentimientos de soledad, ¿no? Y la persona no ve la ayuda a su alrededor, piensa que está solo, no puede ver toda la gracia y el favor que está a su disposición. Esas personas son las que viven arañando, agarrando, raspando, bregando, luchando para poder tener sentido en la vida y para poder tener sentido de herencia. Piensan que los hijos no tienen que esforzarse por su herencia, pero que ellos sí lo tienen que hacer porque son inferiores, porque son solos, porque nadie los comprende. Y como no tienen padre, piensan que tampoco tienen herencia. Entonces estas personas terminan en esas luchas, buscan autopromocionarse, manipular, y briegan por reconocimiento, porque se les tenga en cuenta. Todo lo hacen para ser reconocidos. Entonces, cuando las mentiras que uno ha creído empiezan a tomar ese control, las personas alardean de su labor ministerial, o alardean de lo ocupados que están en la obra del Señor, viven proclamando en las redes sociales las grandes cosas que Dios está haciendo con ellos, tuitean y cuando viajan a promocionar el evangelio, a proclamar el evangelio, viajan por diferentes lugares, pero no se relacionan con nadie y usan las relaciones solamente para satisfacer sus necesidades, usan las relaciones solamente para alcanzar sus propias metas. Las relaciones cercanas le son desconocidas a este tipo de personas. Lo único que quieren es reconocimiento y que los vean y que son el éxito. Yo siempre he dicho, por qué no publican una selfie
de cuando están agarrados con la señora o cuando tienen un problema difícil o cuando están pasando por una crisis económica. De eso no hacen selfie. Y el último es la aceptación de lo falso, cuando uno anda en busca de afectos engañosos. Entonces, el diablo usurpó la autoridad que nos fue delegada en el Edén, porque su estrategia es el engaño. Y por eso se le llama el Dios de este mundo, el príncipe de la potestad del aire. Pero su poder y autoridad del enemigo son limitados. No es, el diablo no es omnisciente ni es omnipresente. Solamente tiene poder cuando uno lo cree, cuando uno le acepta sus mentiras, cuando uno indirectamente se lo delega. Pero hay que tener en cuenta que el diablo está derrotado, ¿no? Uno no tiene que andar en busca de sus afectos engañosos. El enemigo puede manipular en un momento dado la atmósfera, pero su única estrategia es engañar. Cuando una persona le cree las mentiras al enemigo, pues el enemigo toma control de esa persona. Entonces, su única estrategia es esa, manipular. ¿Y cómo lo hace? A través de los 5 sentidos que nosotros tenemos. Y su poder es limitado. El poder del enemigo es limitado por una autoridad superior. Es la autoridad que el Señor nos ha dado a nosotros, los hijos, en Cristo, que es la que la tenemos nosotros. El diablo es un timador al cual hay que resistir. Por eso la Biblia dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, usa la intimidación para atrapar con engaños. Entonces debemos resistirlo con firmeza. Dice, practiquen el dominio propio y manténgase alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resistirlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimientos. Es decir, anda como león rugiente, pero ojo, no es un león rugiente. No es un león verdadero. Sus manipulaciones solamente son efectivas si nosotros se lo permitimos. Y carecemos de la revelación de que somos hijos de Dios. Por eso es tan importante que nosotros tengamos más claro esto cada día. Le pidamos al Espíritu Santo que nos dé revelación acerca de él. Si desconocemos nuestra posición y nuestra herencia como hijos, el enemigo viene a engañarnos. Podemos despertar a nuestra realidad a través de la oración, pidiendo al Espíritu Santo su ayuda. El otro aspecto es la redefinición de los términos. Estoy un poquito colgado, pero ya le apuro. Cuando uno empieza a rotular lo malo como bueno y lo bueno como malo. Satanás es experto en hacer esto. Definiciones falsas acerca de todo. Nos hace creer que lo bueno es malo y lo malo bueno. Lleva al huérfano a aceptar definiciones falsas, equivocadas. Hoy en día se redefinen los aspectos más importantes de la vida. Se dan definiciones falsas acerca de Dios, acerca de uno mismo, acerca del amor, acerca de lo que es una vida con propósito, acerca de lo bueno. Entonces, la publicidad, por ejemplo, nos engaña mucho con esto. Entonces, algunas definiciones falsas del mundo en el mercadeo promueven esto, promueven pasiones, posesiones, posiciones y poder. Vamos a hablar de eso en la próxima sesión muy detalladamente. Entonces le dicen a uno, vida solo hay una, aprovéchela, usted se lo merece porque yo algo lo tengo que hacer, toma lo bueno, destapa la felicidad, la chispa de la vida, etcétera. Todo huérfano está convencido de que no ha recibido lo que se merece y que los demás están disfrutando de cosas que no se merecen. Y estas son las fartas del socialismo y del comunismo. Nadie merece tener más que otro. No considera si ha sido fiel o leal, buen trabajador o un perezoso. No, todos merecemos lo mismo. Farsa por naturaleza. La farsa también de las tarjetas de crédito. Miren ustedes lo que dice la Mastercard. Hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás existe Mastercard, ¿no? Entonces, es esa mentalidad de gastar ahora y pagar después. La sutileza del mundo de huérfanos, ¿no? El mercadeo que busca convencernos de que tener realza nuestro valor. Convence de que uno nos trata de convencer de que uno necesita algo que realmente no necesita. Y la táctica es que usa la fuerza o redefine los términos. Mire la redefinición. Un embrión es un feto. Simplemente es eso. Las adicciones son enfermedades. No es una adicción, no es una cosa mala, no, es una enfermedad. Entonces la persona más bien es más bien una persona mejor dicho, hay que tenerle cuidado. La homosexualidad es un estilo de vida. La pornografía la llaman
imágenes explícitas. A la pornografía la llaman imágenes explícitas. Al adulterio lo llaman sexo consensual. A la pornografía también la llaman contenido para adultos o la industria para adultos. Y al robo se le llama aprovechar el sistema. Miren ustedes la forma de redefinir los términos. Y lo que lo invitan a uno es a vivir la vida. Avanzar hacia el espíritu de huérfano es lo que llaman vivir la vida. Cambiar la verdad por la mentira. Al darle un nombre virtuoso al pecado. Entonces uno fortalece sus propias ataduras. Se cambia la verdad de Dios por la mentira, que es lo que dicen estos pasajes de Isaías 5:20 y de Romanos 1:25, que no me voy a detener a leerlos en este momento para poder terminar. La otra es la vida de opresión, ¿no? Cuando la vida barata nos sale costando caro. Cuando uno piensa que no valgo lo suficiente, que todos son bendecidos menos yo, estoy solo, ¿no? Que como no tengo padre, no tengo ni herencia, no tengo nada, entonces cambio la terminología para sentir que estoy viviendo al máximo. Por eso le cambian la terminología y redefinen los términos, ¿no? Pero viven una vida de opresión, es infeliz porque no le encuentra sentido a la vida. Entonces es como un rico viviendo como pobre. Piensa que esta vida es muy mediocre, no reconoce las bendiciones que tiene y siempre vive pensando que está por debajo de lo que el Padre tenía pensado para él, ¿no? Cuando el Señor dijo, acércate a mí y yo me acercaré a ti allá en Santiago. Dice, te he dado dones, te he dado todo lo que necesitas, te he llamado, mío eres, tu lugar es mi casa. Vas a tener todo lo que necesitas y cuando lo necesites, vas a saber lo que necesitas saber cuando lo necesites saber. Esa es la mentalidad de hijo. El huérfano piensa todo lo contrario. Bien, y hasta aquí te dejamos por hoy. Aquí tengo un breve resumen de lo que fue lo que vimos hoy, las expectativas fallidas, que es cuando uno se enfoca en las fallas de las autoridades, el rechazo personalizado, que es recibir equivocaciones de los líderes como rechazo personal y lo lleva a conclusiones erradas acerca de su propia vida, la pérdida de confianza, al perder la confianza en los demás asume que todo el mundo es igual, todos son malos, el temor a la carencia cuando uno teme que le falta la provisión, el amor, el consuelo, la aprobación, la autoprotección cuando uno cierra su espíritu a los demás y construye cercas, el espíritu independiente cuando uno se vuelve autosuficiente porque piensa que no hay otra opción, el control de las relaciones cuando uno manipula y usa las relaciones para autoprotegerse y para beneficio propio, aceptar lo condicional y lo superficial como auténtico cuando uno se conforma con relaciones superficiales. La atadura en la forma de pensar cuando las mentiras que uno ha creído empiezan a tomar el control. La aceptación de lo falso cuando uno anda en busca de afectos engañosos. La redefinición de términos, cuando uno empieza a rotular lo malo como bueno y lo bueno como malo. La vida de opresión, cuando la vida barata no está bien.